Hola, ¿qué tal? Saludos. No hay mucha presentación que hacer porque si lo está viendo en la cámara, es verdad. Otra cara conocida más está aquí con nosotros. Fernando Lozada del Deutsche Bank. Fernando, muchísimas gracias por apoyarnos ahora aquí en economiyfinanzas.net. Te lo agradezco tanto. Alberto, es un gran placer estar contigo en este nuevo proyecto. Bueno, y gracias. Y bueno, la idea, como si ustedes nos seguían antes en el programa de televisión, pues la idea es fin de semana y como siempre era con Fernando, la idea es que cada fin de semana, aquí lo estoy comprometiendo más de la cuenta al aire, nos acompañe para darnos un resumen de lo más importante de la semana. Y de nuevo, muchísimas gracias, Fernando. Y vamos a comenzar inmediatamente con lo que va a suceder en el final de la semana con esta cumbre, eurocumbre, para hablar más sobre el tema de Grecia. Y la gran pregunta, por supuesto, es ¿por qué hemos de tener expectativa de esta reunión sobre el euro o sobre la Unión Europea, que hemos tenido muchísimas reuniones en todo este casi más de un año y medio y no ha habido absolutamente ningún resultado? ¿Por qué esta puede ser diferente? Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, eh, las urgencias, no solamente para los países que están en mayores problemas, sino para los países centrales en Europa, van a ir en aumento. Lo que esto significa es que este es un reloj que continúa corriendo y a medida que las soluciones comprensivas con una H en el medio, Uh -huh. demoren más en lograrse, el impacto negativo sobre las cuentas fiscales que este problema tiene, sobre todo la Unión Europea, no solamente sobre el caso de Grecia, van a ser más y más costosas. Por lo tanto, esta es una carrera contra el tiempo y a medida que estas reuniones van pasando, yo creo que la probabilidad de que tengamos que lograr una solución más concreta van a ir en aumento. Pero, ¿qué hay del factor confort? Porque hasta ahorita en todo este tiempo, Fernando, tú y yo hemos hablado de este asunto desde el día 1 que fue, no me acuerdo, marzo del año pasado por allá. Y yo los veo, vaya, las evidencias dicen que los europeos, estas autoridades que se van a juntar el fin de semana, o sea, la situación a como empezó en marzo del año pasado, a como está ahorita, es infinitamente peor. Nadie se imaginó en sus más locos sueños que fuera a estar tan mal la situación como está ahora. Y sin embargo sigue la misma inacción o inactividad por parte de las autoridades financieras, como no sea de reunirse y reunirse y reunirse y hablar y hablar y hablar. Entonces la pregunta es, ¿cuál será ahora sí la línea que ellos están esperando ver para ahora sí actuar de verdad? Mira, si hubiésemos tenido esta conversación hace unos meses, yo te hubiese dicho, desde el punto de vista de los eh, decisores europeos, el diagnóstico es claramente que esto es solo un problema de liquidez temporaria que se puede arreglar con pequeños parches aquí y allá. Este diagnóstico, para serte sincero, ha ido cambiando en los últimos meses y sobre todo en las últimas semanas. No solamente desde la óptica de los analistas norteamericanos y de los policymakers norteamericanos, sino también desde la óptica de los mismos europeos. Yo creo que ahora hay más conciencia que antes de que el problema es mucho más serio, que este no es un problema de liquidez, sino que es un problema de solvencia. Y entre liquidez y insolvencia hay una diferencia muy grande. Y por lo tanto, las medicinas son de naturaleza muy distinta. Yo te diría, hay una suerte de convergencia hacia un diagnóstico muy general de qué es lo que requeriría una solución global a este problema. En primer lugar, se va a requerir que haya algún tipo de reestructura de la deuda griega, con algún tipo de quita. No sé, todavía los números finales no se conocen, pero sí, lo que está claro es que el stock de deuda griego es muy grande, Uh -huh. y eso hay que reducir. En segundo lugar, hay consenso de que se necesita un vehículo financiero para asistir no solo a Grecia, sino a los otros países periféricos europeos que están en problemas, Portugal, Irlanda, quizás España, quizás Italia, que tenga mucho más poder de fuego que el que existe hoy en día. Hoy en día, como tú sabes, existe algo que se llama el EFSF. Esto es un vehículo especial para asistir a las entidades y a los países en problemas. Hoy en día tiene más o menos unos
500.000 millones de euros. Esto a todas luces es insuficiente, Sí, claro. apenas alcanza para cubrir las obligaciones de Grecia, que son 300.000 millones de euros, es decir, que se necesita mucho más. Yo diría que por lo menos el doble. Y una tercera pata de la solución sugiere que se va a requerir la recapitalización de muchas entidades bancarias europeas. Es decir, que nos guste o no, una solución global de este problema va a requerir muchísimo dinero. Y dado que cuanto más se necesite, mayor negociación y mayor pelea va a haber entre los líderes, por eso es que esta solución está tomando tanto tiempo. Ahora, pero podemos, o sea, se podrá discutir muchísimo, pero también desde el día uno siempre ha quedado claro que aquí lo que se necesita es la voluntad de Alemania. Y hasta ahorita no se ha visto la voluntad de Alemania por la razón simplísima de que Angela Merkel no cuenta con el apoyo de nadie dentro de su país para ir a salvar a Grecia, que esa sería la solución final, ir a salvar a Grecia, a todo el mundo, Alemania lo puede hacer, simplemente Angela Merkel no cuenta con el apoyo absolutamente de nadie dentro de su país. La pregunta es, ¿sigue siendo Merkel la vía, la única vía y está dando señales de que ya va a cambiar su posición? Bueno, han habido en las últimas semanas algunas señales muy preliminares de que la solución, de que la actitud alemana podría estar aflojándose un poco. Por ejemplo, Merkel esta misma última semana se mostró muy proclive a que Alemania contribuya a la recapitalización de las entidades financieras europeas, cosa que nunca había dicho hasta el momento. La otra cuestión que uno tiene que tener en cuenta es que otros países grandes de la región, en particular Francia, ahora están bajo mucha más presión que antes, porque a Francia ya las agencias de riesgo crediticio le han dicho que si no hay una solución rápida, les podría tocar una baja de calificación. Es decir, que aquí las presiones vienen por todos lados. ¿Qué hay del hecho? Qué bueno que tocaste lo de las casas de las calificadoras, Fernando. ¿Qué hay del hecho de que si Francia da la cantidad de recursos que necesita, específicamente Francia, que es más chica que Alemania, que si da la cantidad de recursos que se necesita para salvar por ya bien la situación, a Francia, por dar tanta plata, le puede costar una baja calificación precisamente? Yo creo que esta es como se dice por aquí, un catch-22, porque si no contribuyen con los recursos financieros, la crisis no se soluciona, y si los contribuyen, va a haber un impacto sobre las cuentas fiscales. Bueno, pero eso lo sabíamos desde el momento cero. Todo el mundo, todos los analistas serios que han hecho los números, se dan cuenta de que el impacto fiscal que va a tener este programa de rescate va a ser importante, no solamente para Francia, sino para todos los países que contribuyan, los países grandes de la Unión. La pregunta es, ¿cuál es la alternativa? La pregunta es, si estos países no quieren seguir siendo socios del club, ¿el club es viable o no? Y yo creo que la respuesta gradualmente se está haciendo más y más clara, a menos que haya consenso en términos de la necesidad de hacer estas transferencias entre países. La unión, tal como existe hoy en día, no va a ser viable. Bueno, y mira, por cierto que con la ventaja ahora aquí en economiafinanzas.net, que cada entrevista que hagamos, Fernando, se queda guardada para la posteridad. Así es que todos tú y yo y todos los que nos siguen van a estar pudiendo comparar comentarios día con día, semana con semana, mes con mes. Bueno, aquí en América Latina, Fernando, el Banco Central de Brasil de ninguna manera dio la sorpresa, simplemente continuó con su baja de tasas de interés, ahora de 12 a 11.5%. La gran pregunta aquí es qué tan agresiva va a seguir siendo. Esta es la segunda o tercera vez consecutiva, ¿cuánto más seguirá haciéndolo? Nosotros creemos que esto es un ciclo que todavía no ha terminado. Lo importante aquí a interpretar es que el Banco Central de Brasil ha dejado muy claro que su régimen operativo, en cierta manera, ha cambiado. Hasta el año pasado, el Banco Central de Brasil operaba con lo que se llama un sistema de metas de inflación, muy estándar como lo tienen la mayoría de los bancos centrales del mundo. A partir de agosto-septiembre, el Banco Central de Brasil dijo, nosotros creemos que este paradigma no es el ideal para la situación actual de Brasil. Hay muchos riesgos en la economía internacional, nuestra economía se está desacelerando
Lo que nosotros creemos es que el Banco Central debe cumplir con un rol doble. Por eso es que se habla ahora de del dual mandate, el mandato doble. Es decir, que el Banco Central de Brasil ahora cree que no solamente tiene que preocuparse por controlar inflación, sino también por evitar que la economía se desacelere mucho. Entonces, tú tienes que pensarlo en términos de sentido común. Si tú te concentras en tu vida, en hacer una sola cosa, y todo tu tiempo lo pasas tratando de perfeccionarte haciendo una sola cosa, es muy probable que lo hagas muy bien. Cuando empieces a diversificar tu portafolio de intereses, es muy probable que le puedas dedicar menos tiempo a cada una de estas cosas. Lo que esto significa es que el Banco Central de Brasil ahora nos está diciendo, nos sigue preocupando la inflación, pero no es nuestra única preocupación. Entonces el mercado ha interpretado a esto como que el Banco Central ahora nos está diciendo, bueno, tenemos una meta de inflación de 4,5%, pero si es 5,5 o 6, no nos vamos a rasgar la vestidura, no es el fin del mundo. Y por lo tanto, las expectativas inflacionarias se han movido hacia arriba, porque el mercado correctamente interpreta que ahora el Banco Central no está tan súper preocupado por el tema inflacionario. Pues sí, nada más que espérate que se le suba un poquito más que eso y vamos a ver si no se van a súper preocupar por el tema inflacionario. ¿Hay algún otro país en América Latina que esté en la misma situación? Yo diría que en términos generales, sobre todo después del downgrade de Estados Unidos, que fue algo así como el punto de inflexión que generó muchas mayores preocupaciones a nivel global, la mayoría de los bancos centrales de la región han adoptado una actitud mucho más acomodativa con respecto a la política monetaria. Es decir, ahora están casi todos, yo diría solo con la excepción de Colombia, casi todos los bancos centrales de América Latina están con una actitud mucho más pro corte de tasas. El otro banco central grande de la región, que es el Banco de México, yo diría que nosotros seguimos creyendo que está cerca de cortar la tasa de fondeo, que es la tasa de referencia de México, pero no lo ha hecho todavía, a pesar de que ha enviado ya algunos mensajes preliminares de que estaría cerca de hacerlo, simplemente porque el tipo de cambio se ha depreciado de una manera brutal en los últimos meses. Y esto, en cierta forma, opera como si le estuviera haciendo el trabajo sucio al Banco de México, porque cuando el tipo de cambio se deprecia, en cierta forma, esto significa que la política monetaria se ha relajado, o que las condiciones financieras del país se han relajado. Además de que me parece a mí que también, no sé qué tanto afecte, pero la tasa de interés en México es mucho más baja que la tasa de interés en Brasil. Correcto, correcto. Desde el punto de vista de lo que podría ser Banco de México, yo te diría, nosotros creemos que sigue siendo más probable que no, que en los próximos meses Banco de México recorte la tasa de fondo. Yo me animaría a decirte, y sé que voy a quedar grabado aquí también, que Banco de México no va a cortar tasas hasta que el tipo de cambio se aprecie y vuelva a tradearse en los niveles de 12 y algo. Hoy en día estamos en 13.30, 13.40. Yo creo que Banco de México va a esperar hasta que el tipo de cambio se vuelva a fortalecer al rango de los 12 y algo, y en ese momento la probabilidad de que recorte tasas aumentaría mucho. Por el momento yo creo que se van a quedar bien. Pues eso, estamos hablando de otro tema, porque para eso puede pasar mucho tiempo. El dólar se ha estado reforzando y se espera que se siga reforzando mucho. Mira, si hay un anuncio más o menos razonable en Europa durante las próximas 2 o 3 semanas, no habría que sorprenderse si no solamente el peso mexicano, sino muchas otras monedas de la región tienen un periodo de tranquilidad. Claro. Y eso sería una ventana de oportunidad como para que Banco de México relaje su política monetaria. Una cuestión interesante es que no hay fecha establecida de reunión de política monetaria en México en noviembre. La próxima es recién el 2 de diciembre. Así que todavía hay tiempo para esperar. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, te doy la bienvenida de nuevo. Muchas gracias por esta primera intervención y que sigan muchas más. Y nos vemos la próxima semana. Un gran placer, Alberto. Gracias, Fernando. Éxito.